¿Qué tal, queridos amigos? Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Qué gozo es estar nuevamente conectado para continuar con las clases que semanalmente estamos presentando acerca de la Biblia. Te recuerdo que estas clases simplemente son un abreboca, un incentivo para invitarlos a profundizar mayor en la Escritura, para investigar por nuestra cuenta, guiados por Dios, por supuesto, acudiendo a las fuentes que son correctas y entonces aprender acerca de la palabra de Dios. Estamos estudiando en esta segunda clase la formación del canon bíblico. Y la semana pasada nosotros concluimos que la obra del Espíritu Santo no concluyó al momento de revelar e inspirar la Escritura, sino que su trabajo continuó en la obra de la preservación, de preservar para las generaciones futuras, es decir, para ti, para mí, todo el mensaje que Dios había transmitido en el pasado. Que la obra del Espíritu Santo no solamente fue revelar al profeta, inspirarlo para decirlo, sino que ahora el trabajo es cuidar de tal forma que a ti y a mí el mensaje llegara lo más exacto posible. En años sobre años el Espíritu Santo ha cuidado de esa revelación para que llegue a tus manos, para que llegue a la mía. Nosotros miramos la semana pasada que la palabra canon deriva de una palabra griega que significa vara de medir, regla, designa un estándar que debe seguirse y era usado mayormente en el griego helenístico. Vimos la semana pasada también que el concepto de canon está profundamente enraizado en la Biblia. El Antiguo Testamento, por ejemplo, va a ofrecer información valiosa sobre la existencia de documentos que fueron escritos, pero que se convirtieron en documentos con autoridad al reconocerse la revelación de Dios, al reconocer que venían de Dios. Y colocamos dos ejemplos. El primero, Éxodo 19, cuando Dios le habla al pueblo, el pueblo no quiere escucharle, dice a Moisés que le escuche por él. Moisés sube, recibe la instrucción, Dios le ordena que le escriba y luego Moisés baja y lee aquel escrito y el pueblo reconoce las palabras que allí están que están diciendo Moisés, las palabras que Moisés está leyendo como venidas de Dios y responden diciendo que van a obedecer todo lo que Jehová ha ordenado. Otro ejemplo bíblico que colocamos la semana pasada lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 9. Dice la palabra de Dios que a ese pueblo que venía de Babilonia, a los repatriados, Esdras se levantó a leer la Torá, se levantó a leer la ley, se levantó a leer lo que en ese entonces era la Biblia, los libros de Moisés. Y el pueblo reconoció aquella lectura como de parte de Dios, tanto así que esa lectura causó un gran reavivamiento y una reforma extraordinaria en la vida de aquellos que habían regresado de Babilonia. Así que nosotros vamos a mirar en el Antiguo Testamento esta peculiaridad. También miramos la semana pasada esa interconexión interesante que existe entre todos los libros del Antiguo Testamento, cómo uno a uno ellos se van conectando para mostrar la continuidad de la historia revelada por Dios, revelada por el Señor. Y concluimos que en el Antiguo Testamento tú y yo vamos a encontrar una colección de libros profundamente interconectados, que no solamente son historia, sino que es historia narrada desde la perspectiva de Dios, revelada a los profetas, escrita por ellos, pero preservada por el Espíritu Santo para ti y para mí. Hoy vamos entonces a continuar, porque la pregunta que queda en el aire es ¿quién unió los libros en esta colección bíblica? ¿Quién unió los libros para el canon? Vamos a mirar algunas pruebas históricas. En primer lugar, para entender que ya
esa colección de libros como lo tenemos hoy existía desde hace mucho tiempo. Vamos a mirar entonces nosotros, porque hay que tener claro que al terminar el Antiguo Testamento encontramos un gran número de libros que proceden de Dios, que son revelados por Dios, que son producto de Dios y que se reconocían como autoridad revelada de Dios. Puede que había algunas dudas preexílicas sobre el libro de Jeremías, pero una vez que vino el cautiverio y se cumplió todo lo que los profetas habían dicho, Jeremías fue aceptado también como un profeta de Dios. Para entender, para buscar esta información, tenemos que irnos, valga la redundancia, a buscar información extrabíblica. Y la primera referencia, la referencia extrabíblica más temprana, datada que tenemos, es el prólogo del libro apócrifo de Jesús ben Sirat llamado Eclesiástico. Este libro fue escrito en el año 195 a.C. y en el año 132 a.C. su nieto lo tradujo del hebreo al griego. Pero no solamente fue que lo tradujo del hebreo al griego, sino que le agregó un prólogo. Y mira qué interesante, porque el nieto de Jesús ben Sirat va a mencionar en el año 132 a.C. 3 veces en ese prólogo, 3 veces va a mencionar las 3 divisiones, las 3 partituras que encontramos hoy en la Biblia. Él va a mencionar a la ley, él va a mencionar los profetas y el resto de los libros. Es la expresión que él utiliza. Y entendemos que la ley se refiere al Pentateuco, los profetas a los libros históricos y proféticos, y el resto de los libros, pues, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Otra prueba extrabíblica que tenemos de que ya los libros que hoy conocemos como libros del Antiguo Testamento eran aceptados por la comunidad hebrea, por la comunidad hebrea de la antigüedad, son los rollos que fueron descubiertos allí en el Mar Muerto, en las cuevas del Qumrán. ¿Sabe que estos libros, allí en el Qumrán se encontraron todos los libros del Antiguo Testamento, a excepción del libro de Esther? Y aunque Esther es mencionado en otros libros que aparecen allí, que son como comentarios bíblicos, todos los demás libros van a estar. Lo interesante es que los rollos del Qumrán, los rollos que fueron encontrados en las cuevas del Qumrán alrededor del Mar Muerto en los años 1948 en adelante, datan del siglo III a.C. hasta el año 73 después de Cristo. Así que podemos concluir que en el tiempo intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, lo que es esos 400 años, ya estos libros eran reconocidos como libros cristianos, como libros inspirados, mejor dicho, como libros que provenían de Dios, y habían copias, se hacían copias porque era la palabra de Dios, y habían comentarios escritos. Repito, allí encontraron en el Qumrán no solamente los 38 libros del Antiguo Testamento que tenemos hoy, aparte del libro de Esther que no está, pero sí varios otros libros de comentarios. Otra prueba extrabíblica la encontramos en los escritos de Filón. Filón de Alejandría es conocido este hombre porque era de Alejandría. Pertenecía a los hebreos que estaban en las zonas de Grecia, y él procuró mostrar cómo era superior Israel a Grecia, el hebreo a los griegos. Así que él va a mostrar la revelación divina, y en sus escritos también reconoce la tripartita, las 3 divisiones del Antiguo Testamento. Él habla de las leyes, habla de los oráculos dados por los profetas y Salmo.
Menciona también y otros libros menores, que sin duda se refiere a los libros que no están en el canon bíblico, pero que eran estudiados también allí por la sabiduría de los hebreos. Cuando él se refiere a las leyes, se está refiriendo al libro de Moisés, los oráculos dados por los profetas, a todos los libros históricos. Y cuando habla de salmos, no solamente es el libro de los salmos, sino que va a referirse a los 4 salmos, proverbios, Eclesiastés, y Cantar de los Cantares. Otra prueba extrabíblica que es interesante porque va a acercarse mucho más, o va a ser más certero, va a mostrar mayor evidencia, es los escritos de Josefo, un historiador hebreo, judío, que existió entre el año 30 después de Cristo hasta el año 100, 40 por allí, después de Cristo hasta el año 100. Él en sus escritos va a reconocer la división tripartita de la Biblia. Va a mostrar esa división. Y es el primero, mira, por eso digo que se torna interesante Josefo, porque es el primero que va a mencionar el número de los libros del Antiguo Testamento. Él menciona 22. Y alguien puede rascarse la cabeza y decir, pastor, pero son 39. ¿Cómo es que Josefo en el año 100, después de Cristo, murió en el año 100, así que póngale usted en el año 70, 80 después de Cristo, está mencionando solo 22? ¿Dónde están los otros 17? Él hace una división, él dice los 5 libros de Moisés, los 13 libros de los profetas y los 4 libros del himno. Ahora, ¿por qué 22? Los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero cuando él habla de los 13 libros de los profetas, entonces está haciendo alusión a cómo la Biblia hebrea reconoce. Recuerda que en la Biblia hebrea, los libros de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, no son 6 libros como lo tenemos nosotros, son solo 3. No existe la tal división de primero y segundo, es Samuel, es Reyes, es Crónicas. El libro de Ruth, en la Biblia hebrea antigua, era un apéndice del libro de Josué. Así que mira cuáles son los 13 libros. Vamos a mencionarlos. Era un apéndice de Jueces. Josué, Jueces, que tiene como apéndices a Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras y Nehemías es un solo libro en la Biblia hebrea. Esther, Jod, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y el libro de los profetas menores, un solo libro, 13 libros. Vamos a mirar Josué, Jueces, que tiene a Ruth como un apéndice, Samuel, Reyes y Crónicas, Esdras y Nehemías, que es un solo libro, Esther, Jod, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, los profetas menores. Porque Jeremías y Lamentaciones, por eso me estaba sacando la cuenta aquí, Jeremías y Lamentaciones también es un solo libro en la Biblia hebrea, o en la Biblia hebrea antigua. Entonces son los 13 y los 4 libros del himno se está refiriendo a Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esta lista que escribe Josefo es respaldada por los historiadores Orígenes y Jerónimos, padres de la iglesia. Y Josefo es el primero que introduce el concepto de lista cerrada, de que ya no hay entrada para ningún otro libro. Fuentes posteriores van a hablar de 24 libros. Y usted dirá, pastor, ¿por qué? ¿Dónde está esta contradicción? Es que luego el libro de Ruth
y el libro de Lamentaciones pasaron a ser libros aparte. Y 24 libros es lo que tiene ahora mismo la Biblia hebrea. Cuando usted abre la Biblia hebrea, usted va a encontrar no 39, sino 24 libros. Vamos a concluir por hoy y seguiremos estudiando haciendo este fascinante estudio para honra y gloria de Dios. Querido Padre, gracias por tu palabra, por preservarla. Gracias, ayúdanos a entenderla cada día más y mejor. En el nombre de Jesús, amén. Mis amigos, mis hermanos, Dios nos ayude. Te invito a repasar las clases que hemos dado. Recuerda lo que hemos dicho. Si hay preguntas, déjalas allí y comparte con otros para que otros también puedan junto con nosotros crecer. Dios te bendiga.